Bueno, reciban nuevamente un cordial saludo, bienvenidos a su canal. Para el día de hoy seguimos en la línea de el Código Civil colombiano. Estamos estudiando pues el libro primero que tiene que ver con civil personas y en concreto estamos pues estudiando todo el tema concerniente a los atributos de la personalidad. Para el día de hoy traemos el tema del patrimonio de las personas, un tema que si bien en principio podríamos decir que es algo sencillo, realmente estudiando este tema a fondo se vuelve interesante porque es que vamos a ver cómo funciona el patrimonio en cada una de las personas y qué variaciones puede tener este tema del patrimonio que pues que como todos lo sabemos es prenda general de los acreedores y pues por eso es que se vuelve tan interesante. ¿Cómo es que nosotros vamos a perseguir los bienes de nuestros deudores? Sin embargo, pues en este video pues básicamente vamos a hablar de los conceptos que tenemos de patrimonio en nuestro derecho civil colombiano y vamos a hacer una breve referencia a unas cuantas situaciones que se presentan con respecto al patrimonio, como son los bienes en sucesión, los patrimonios autónomos, las AS y las empresas unipersonales. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio y lo primero que vamos a mencionar es, pues con lo que viene de nuestro tema, es que en la sentencia T241 del 18 se señala claramente por parte de la Corte Constitucional que el patrimonio hace parte de los atributos de la personalidad. Dice la Corte, tradicionalmente el ordenamiento continental los ha identificado como, están hablando de los atributos de la personalidad, el nombre, la capacidad, el estado civil, el domicilio, la nacionalidad y el patrimonio. Véalo acá. A remitirnos un segundo, miren acá, tradicionalmente el ordenamiento continental, nombre, capacidad y el patrimonio. Qué pena, les quería mostrar, sentencia T241 del 18, relativamente reciente. Bueno, ¿cuál es el concepto entonces del patrimonio? Entonces este es un concepto propio, ¿sí? Que si bien no es de mi autoría, pues es el que más creo que se acomoda a cómo está concebido en nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es una universalidad jurídica que comprende todos los derechos y obligaciones, ojo, de contenido económico que pertenecen a una persona. Derechos y obligaciones entendidos como activos y pasivos. Es decir, cuando usted le están hablando del patrimonio de una persona, le están hablando de todos los activos que tenga esa persona, pero también de todos los pasivos que tenga esa persona. Básicamente eso es el patrimonio para nuestro ordenamiento jurídico colombiano. En la sentencia T553 del 93, la Corte Constitucional también nos precisaba varios detalles respecto del concepto del patrimonio. Entonces nos señalaba que se entiende por patrimonio el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas y obligaciones. Ojo, de índole económica. No se nos puede perder del radar esto de contenido económico, porque sabemos y es de nuestro conocimiento que existen otros derechos, como los personalísimos, como los relativos al estado civil de la persona, que no son de contenido económico, por ende y en consecuencia no se entienden que hagan parte del patrimonio de las personas. También señala que es el conjunto de los derechos y de las cargas apreciables en dinero de que una misma persona pueda ser titular u obligada y que constituye una universalidad jurídica. Otro concepto nos dice el derecho de propiedad y el patrimonio son términos afines que se confunden en cuanto a su concepción jurídica, efectivamente. Muchos dirán que el derecho de propiedad y el patrimonio pues pueden ser símiles. Sin embargo, señala la Corte, se considera que el concepto de patrimonio es más amplio que el de propiedad, porque el primero incluye no solamente los activos, sino los pasivos de su titular. ¿Qué quiere decir esto? Efectivamente, el patrimonio, como lo venimos hablando, hace referencia a los activos y a los pasivos. El derecho de propiedad lo podemos entender como un activo y por eso es que se dice que el patrimonio, ¿sí?, es un concepto mucho más amplio porque incluye dentro de sí el concepto de propiedad.
Por último, señala la Corte que el patrimonio de las personas es un derecho fundamental constitucional, porque a falta de él, el hombre no podría cumplir su cometido de ser social, ya que lo necesita para realizarse como tal y ha de contar con él para atender por lo menos las exigencias económicas de supervivencia suya y de su núcleo familiar. Entonces, ojo con esto, el patrimonio de las personas es un derecho fundamental constitucional. Bueno, vistos los conceptos, que quiero traer a relación algo fundamental y trascendente, ¿sí?, en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, que no podemos perder jamás del radar. Detención, prisión o arresto por deudas. Entonces está la pregunta, ¿en Colombia existe detención, prisión o arresto por deudas? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí? ¿No? Bueno, entonces la respuesta es depende, como la mayoría de cosas en derechos. Tenemos una norma general que está señalada en la Constitución Política en su artículo 28 que señala, ojo, en ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ¿sí?, ni pena ni medidas de seguridad imprescriptibles. Pero lo que nos importa es esto. En ningún caso, ojo, por eso lo pongo con rojo, podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas. Una lectura apresurada de este artículo nos podría dar a entender que efectivamente en Colombia no existe posibilidad de detención, prisión o arresto por deudas, porque está siendo muy clara la Constitución, pues más clara no puede ser, de que es en ningún caso, en ningún caso. Sin embargo, también sabemos todos que la ley 599 del 2000, que es el Código Penal, en el artículo 233 señala lo siguiente con respecto a la inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, bueno, a quien se los deba, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Estamos hablando entre 1 y 5 años más o menos. Y una multa, ¿sí?, que viene ahí como una arandela. Entonces uno diría, bueno, pero entonces este artículo 233 del Código Penal es inconstitucional, porque es que el artículo 28 de la Constitución Política está diciendo que es que en ningún caso y ninguna ley puede ser contraria a la Constitución. Y el que haya sacado esa conclusión, pues es válida y en principio está muy bien, porque es que esas son las conclusiones que tiene que ir sacando toda persona interesada en el derecho, ¿sí? Tiene que hacer esos símiles, confrontar las normas con la Constitución. Sin embargo, otra persona pensó igual que ustedes, o que quien lo haya pensado, y presentó efectivamente una demanda por inconstitucionalidad de este artículo 233, y la Corte Constitucional realizó la siguiente precisión, mire. ¿Qué dijo la Corte Constitucional en sentencia C237 del 97? Dijo, en materia de inasistencia alimentaria, la razón de la sanción es la afrenta que el incumplimiento genera en la unidad familiar y en la subsistencia de los miembros de su núcleo social, mientras que el deudor incumplido de otro tipo de crédito afecta apenas el patrimonio ajeno, siendo pues dos situaciones diferentes las que se regulan en uno u otro caso. Entonces mire que acá la Corte Constitucional en principio nos está diciendo, mire, lo que pasa es que una cosa es tener deudas y no pagar deudas, ¿sí?, cuando se afecta apenas el patrimonio ajeno, ¿sí?, por derechos de créditos que se afecten, y otra cosa bien diferente es cuando usted se sustraiga de una obligación que también es económica, pero con respecto a una inasistencia alimentaria, porque usted está generando caos o conflicto en una unidad familiar. Entonces primero hace esa precisión y luego remata con lo siguiente, mire, nos aclara, el artículo 28 de la Constitución, este que estábamos viendo acá, que prohíbe la sanción privativa de la libertad por deudas, se refiere a las obligaciones meramente patrimoniales, en las que el obligado que insatisface un crédito vulnera los bienes materiales del acreedor. Punto. En la inasistencia alimentaria se reitera, no se pone en riesgo el patrimonio del beneficiario, sino su propia subsistencia. En este entendido, la Corte declaró que este artículo era exequible, entendido de esta manera. Es decir, que efectivamente en Colombia, si bien en ningún caso puede haber detención, prisión y arresto por deudas, existe una excepción que es la contemplada en el artículo 233 de nuestro Código Penal referente a la inasistencia alimentaria.
Bueno, visto eso, pues ya básicamente ese es el concepto y las precisiones que se traen respecto al patrimonio visto como atributo de la personalidad de las personas. Y vamos a ver como unas situaciones particulares que se pueden presentar sin decir que no hayan otras, claramente pueden haber otras, sino pues que para efectos del video y para la serie que estamos siguiendo, pues no podemos entrar como a precisarlas todas en general y entrar como en los detalles y la minucia propia de cada una, así que solamente vamos a mencionarlas y vamos a ver unos cuantos conceptos relevantes para cada uno de ellos. Bueno, vamos a hablar de la división del patrimonio. Entonces, como lo veníamos diciendo al inicio del video, en cuanto a la división del patrimonio, vamos a encontrar unas situaciones en los bienes en sucesión para los patrimonios autónomos con respecto a las SAS, sociedades por acciones simplificadas, y la empresa unipersonal. Empezando con los bienes en sucesión, vamos a ver dos figuras, una que es el beneficio de separación y otra que es el beneficio de inventario. Con respecto al beneficio de separación, que está regulado en el artículo 1435 del Código Civil, se señala lo siguiente, mire, los acreedores hereditarios y los acreedores testamentarios podrán pedir que no se confundan los bienes del difunto con los bienes del heredero, y en virtud de este beneficio de separación tendrán derecho a que de los bienes del difunto se les cumplan las obligaciones hereditarias o testamentarias, con preferencia a las deudas propias del heredero. Cuando se adelanta un proceso de sucesión y se van a hacer ya, pues al final de todo el proceso, las debidas asignaciones que correspondan, ¿sí? Llamadas también hijuelas. Entonces, todo el patrimonio del difunto en este caso va a pasar, por citar un ejemplo, a sus herederos. Y serán los herederos a los que les corresponda, ¿sí?, por cabeza cada uno responder por parte del pasivo que hacía parte del patrimonio del causante, del fallecido. ¿Qué pasa? Que cuando a las personas se le hacen estas asignaciones, a los herederos se le hacen las asignaciones, ellos cogían las asignaciones, por decir algo, les asignaron una casa, ¿sí? Y lo primero que hacían era vender la casa y dejaban a los deudores que se habían hecho parte en el proceso de sucesión, pues viendo un chispero, no les realizaban los pagos. Entonces, un gran, una gran solución que trajo el derecho fue el beneficio de separación, donde los acreedores que lo invocan, entonces van a tener ¿cuál beneficio? De que antes de que los herederos puedan hacer cualquier cosa con sus asignaciones, deban pagar primero las deudas que están en favor de ellos. Y en caso tal, mírenlo acá, dice, goza además de la facultad de pedir la rescisión de las ventas de bienes hereditarios que no se hayan utilizado para pagar deudas hereditarias o testamentarias. Es decir, y el heredero que venda, por ejemplo, la casa, que estamos citando el ejemplo, y no le haya pagado con los réditos de esa casa a el acreedor que se había hecho parte de la sucesión y que había solicitado el beneficio de separación y que le había sido concedido, entonces este acreedor tendrá la posibilidad de acudir nuevamente a los jueces a solicitar la rescisión. ¿Qué significa la rescisión? Que se retrotraiga, ¿sí?, el negocio jurídico mediante el cual se enajenó ese bien inmueble, esa casa, ¿sí?, que se retrotraiga todo ese negocio jurídico para él poder echar mano del dinero o de los haberes que tenía en virtud de su crédito. Eso básicamente es el beneficio de separación. Con respecto al beneficio de inventario, está regulado en el 1304 del Código Civil también, y señala la ley que el beneficio de inventario consiste en no hacer a los herederos que aceptan responsables de las obligaciones hereditarias o testamentarias, sino hasta la concurrencia del valor total de los bienes que han heredado. Sabido es que, como lo venimos viendo, el patrimonio de las personas no solamente se constituye de los pasivos, de los activos, sino también de los pasivos. Y efectivamente habrán casos en los que el causante o la persona que fallezca va a tener más pasivos que activos, es decir, va a tener más deudas que, que derechos. Entonces, cuando esto sucede, y de una vez de antemano le señalo que es que acá en Colombia eso es falso, que si muere la persona muere la obligación. Eso es completamente falso, porque muere la persona, se viene un proceso de sucesión en el cual van a entrar los activos y los pasivos del causante,
Y entre los pasivos es lo que estamos viendo acá, por ejemplo, que los acreedores pueden hacerse parte de la sucesión para venir a reclamar lo que en derecho les corresponde. Entonces miremos, no es que muera la persona y muera la deuda, no, no funciona así. Bueno, veníamos viendo el beneficio de inventario y básicamente para explicarlo podemos decir, existen personas que fallecen y tienen más deudas que de pronto créditos o haberes en su favor, y entonces pues los herederos van a recibir la herencia, pero entonces se percatan de esta situación y entonces le van a decir al juez, vea, ojo que sí se va a responder por las deudas, señor juez o señor notario, a quien la autoridad que esté adelantando el trámite sucesoral, pero solamente hasta el total de los bienes o de activos que me han sido heredados. Es decir, yo no voy a responder con mi propio patrimonio por las deudas que se hayan hecho con respecto a los acreedores hereditarios o acreedores testamentarios. Si a mí me tocan, por ejemplo, 100 pesos de activos de la sucesión y 200 pesos de pasivos, pues yo solamente respondo con hasta por los 100 que me den. Yo no voy a meter mi patrimonio en eso. Básicamente eso es el beneficio inventario. Vamos a ver un concepto como más preciso para que se nos quede la idea. Es un beneficio que tienen los herederos al momento de aceptar la herencia y consiste en indicar a la autoridad judicial o administrativa, ¿sí? En el caso de que sea la sucesión judicial o vía notarial, que su deseo es responder por las deudas del causante, pero solo hasta donde alcance el patrimonio que le sea asignado como herencia. Así, no tendrá que responder por las deudas del causante con su propio patrimonio. Eso es pues el beneficio inventario. ¿Por qué traigo a relación este tema en cuanto a la división del patrimonio? Porque es interesante. Mire, decíamos que el patrimonio en principio como universalidad jurídica es indivisible, ¿sí? Sin embargo, el patrimonio, como la existencia legal de las personas que lo veíamos en un video anterior, finaliza con la muerte de las personas. Entonces uno dice, bueno, muere la persona y ¿qué pasa con el patrimonio de la persona? Bueno, ese patrimonio se queda sin doliente o ¿qué pasa con ese patrimonio? ¿Quién lo va a administrar? ¿Quién lo va a manejar mientras pues se adelanta todo el trámite de sucesión? Pues la ley consagra en nuestro Código Civil, en los temas que conciernen al proceso sucesoral, que la ley establece una presunción y es que los herederos van a administrar y de alguna manera van a tener en cabeza suya el patrimonio del causante, es decir, del fallecido, hasta tanto se dé la delación de la herencia, es decir, que estos la acepten o la repudien. Entonces, miren lo que sucede novedoso con respecto al patrimonio de las personas, que en este caso, claro, muere la persona y el patrimonio no se va a quedar por ahí solo desamparado, sino que inmediatamente va a pasar a ser parte, por una presunción legal, del patrimonio de los herederos, ¿sí? De los herederos que lleguen a hacerse parte de la sucesión. Eh, Otro tema que vale la pena valorar es el de los patrimonios autónomos. Este tema sí es más relevante o muy relevante en este tema del patrimonio, y vamos a ver qué es un patrimonio autónomo. Concepto: el patrimonio autónomo solo será responsable por las obligaciones que se contraigan por el logro de la finalidad para la cual fue entregado en administración, y nunca por las obligaciones derivadas del cumplimiento del objeto social de la empresa administradora, ni por las que haya adquirido el fiduciante. Entonces, el patrimonio autónomo, a ver, para que entremos en sintonía. Todas las personas, hablamos, naturales, tanto naturales como jurídicas, tienen su propio patrimonio. Sin embargo, existe, no llamémoslo una excepción, pero existe algo adicional que se llaman los patrimonios autónomos. Estos patrimonios autónomos, como su nombre casi que lo indica, son autónomos, son solitos y no dependen, por decirlo así, de una persona ni natural ni jurídica, sino que son ahí solitos. Sin embargo, obviamente, pues estos patrimonios no pueden quedar así totalmente desamparados, por lo cual la ley les establece una serie de prerrogativas, como por ejemplo que cuando hayan conflictos, ¿sí?, entre sujetos de derecho y patrimonios autónomos, entonces será el representante legal de una fiduciaria, ¿sí?, de la fiduciaria donde esté constituido el patrimonio autónomo, que tiene que entrar a responder, ¿sí?, y a velar por los intereses del patrimonio autónomo. Entonces miremos que no está del todo solito, si bien no pertenece
al patrimonio de la fiduciaria, sí va a tener como representante legal ese patrimonio autónomo al representante legal de esa fiduciaria para todos los fines judiciales. Eh, Espero estar siendo un poquito claro, que no me esté yendo como mucho eh, para el tema ladrilludo, para el tema muy técnico, que no se me haga entender, pero básicamente es eso. Entonces, vamos a ver qué es una fiducia mercantil. Después de que hagamos esto, muy probablemente nos va a quedar más claro. El artículo 1226, esto es del Código de Comercio, olvidé señalarlo acá, pero para que lo tengan presente, nos da el concepto de la fiducia mercantil. Mire, la fiducia mercantil es un negocio jurídico en virtud del cual una persona llamada fiduciante o fideicomitente, ojo, transfiere uno o más bienes especificados a otra. Transferir. Usted transfiere su derecho. ¿Derecho cuál? De propiedad. A otra llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a enajenarlos para cumplir con una finalidad determinada por el constituyente. Entonces miremos que estas fiducias lo que hacen es sacar una parte de los bienes de la persona y constituir un patrimonio autónomo, como lo vamos a ver más adelante, con un fin específico, con una finalidad determinada. ¿Quién la determina? Pues el propio constituyente. ¿Sí? Y ese patrimonio autónomo solamente va a responder por esta finalidad determinada y no va a responder por, eh, por las deudas o las acreencias que tenga el fiduciante, es decir, quien lo está aportando, ni tampoco el fiduciario, quien lo está recibiendo para administrarlo o enajenarlo. O sea, va a ser un patrimonio diferente e independiente del fiduciante, es decir, de quien lo entrega, y del fiduciario, es decir, de quien lo recibe. Bueno, transfiere uno más bienes especificados a otra, llamada fiduciario, quien se obliga a administrarlos o a enajenarlos para cumplir con una finalidad determinada por el constituyente. En provecho de este es de quién, del fiduciante, o de un tercero llamado beneficiario fideicomisario. Una persona puede ser al mismo tiempo fiduciante y beneficiario. Solo los establecimientos de créditos y las sociedades fiduciarias, especialmente autorizadas por la Superintendencia Bancaria, podrán tener la calidad de fiduciarios. Para que, para dejar claridad, existen dos clases de fiducias. Existe la fiducia civil y existe la fiducia mercantil. Acá estamos haciendo referencia solamente a la fiducia mercantil. Y podrá llamarse en fiduciarios, ¿sí?, y prestar los servicios de fiducia mercantil solamente a aquellas entidades avaladas por la Superintendencia Bancaria, Superintendencia Financiera. El artículo 1227 nos habla de las obligaciones garantizadas con los bienes entregados en fideicomiso. Entonces nos dice, mire, los bienes objetos de la fiducia, es decir, estos que el fideicomitente entregó al fideicomisario, ¿sí?, estos bienes que estamos hablando acá, no forman parte de la garantía general de los acreedores, ¿sí? O sea, no van a responder por las deudas del fiduciario, es decir, de quien lo recibe, de la entidad que lo recibe para administrarlo, y solo garantizan las obligaciones contraídas en el cumplimiento de la finalidad perseguida. Solamente si van a responder por el cumplimiento de la finalidad a la que fue entregado el fideicomiso. Artículo 1233, que dice separación de bienes fideicomitidos. Para todos los efectos legales, los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo fiduciario. Es decir, que la entidad fiduciaria que reciba el fideicomiso no va a poder coger y meter los dineros o los bienes que le hubieran ingresado y hacer cuenta común con todos los demás dineros o activos que tenga. Tiene que colocarlo en un lugar especial, separado, debidamente separado de todos los otros bienes que tenga, como los bienes propios del fiduciario o como demás fideicomisos que haya recibido para administrar o enajenar. Entonces los bienes fideicomitidos deberán mantenerse separados del resto del activo fiduciario y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios, lo que hablamos acá, y forman un patrimonio autónomo. Miremos que efectivamente todos los bienes que se entregan en fideicomiso forman un patrimonio autónomo afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo. Solamente afecto a la finalidad contemplada en el acto constitutivo. Es decir, si yo entrego, por ejemplo, una vivienda, ¿sí?, yo tengo una vivienda y se la entrego en calidad de fiducia mercantil a una entidad que esté avalada por la superintendencia, y le digo, mire, para que me administre este bien, por favor,
y me lo entrega, por decir algo, en 10 años, ¿sí? Dentro de 10 años usted me restituye el bien. ¿Qué pasa con esa casa que yo le estoy entregando al fiduciario? Sale efectivamente de mi patrimonio, ¿sí? Y entra a constituir un patrimonio autónomo que va a ser representado legalmente por el representante legal de la fiduciaria, pero tampoco va a entrar a ser parte del patrimonio de la fiduciaria. Va a quedar como un patrimonio autónomo y solamente va a ser afecto a la finalidad contemplada en el acto. Es decir, a que ellos administren la casa que le estoy dando, bien sea para el arrendo, para generarle ganancias, y deberán pues reintegrarme la pasada los 10 años cuando se cumpla el plazo o la condición establecida. Por último, nos dice el artículo 1238, persecución de los bienes objeto del negocio fiduciario. O que esto es importante, los bienes objetos del negocio fiduciario, es decir, en el ejemplo que citamos, la casa que yo entregué, no podrán perseguidos por los acreedores del fiduciante. Es decir, si yo tengo personas a quienes yo le debo dinero, ¿sí? Y yo constituí cogí la casa que tenía, ¿sí? Y la constituí en una fiducia mercantil. Entonces mire lo que nos dice acá este artículo tan interesante. No podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante, ojo, a menos que sus acreencias, es decir, que sus deudas sean anteriores a la constitución del mismo. ¿Qué quiere decir este artículo? No es que si, que entonces yo tengo muchas deudas con varias personas y nada más tengo una casa, entonces para evitar pagarles y sustraerme de mis obligaciones, pues constituye una fiducia mercantil y ya con eso pues perdieron, ¿sí? Los acreedores míos. No, ni más faltaba. Muy claro dice la norma, menos que sus acreencias sean anteriores a la constitución del mismo. Contrario censo, quiere decir que si las acreencias son anteriores a la constitución del patrimonio, sí podrán ser perseguidos por los acreedores del fiduciante. Ojo con eso, que eso los va a sacar más de un apuro, porque no todos los abogados tienen la idea de que si las deudas y obligaciones son anteriores a la constitución del fideicomiso mercantil, entonces efectivamente sí se podrán perseguir los bienes. Ojo con eso. Los acreedores del beneficiario solamente podrán perseguir los rendimientos que le reporten dichos bienes. Es decir, la renta que me están generando a mí, la fiduciaria me está entregando a mí, por ejemplo, un dinero mensual por la renta que ellos están generando por la administración. Entonces, los acreedores sí podrán perseguir esos rendimientos. Y el negocio fiduciario celebrado en fraude de terceros, el caso que poníamos, podrá ser impugnado por los terceros. Entonces, quien se vea afectado por un negocio fiduciario que esté en contra de sus intereses, que haya utilizado, por ejemplo, el deudor para insolventarse y sustraerse de la obligación de pagar sus obligaciones, pues bien puede ser impugnado ante los jueces de la República. Bueno, en cuanto a este tipo de sociedades por acciones simplificadas y las empresas unipersonales, lo primero sea decir que estos no son divisiones del patrimonio. ¿Por qué? Porque acá lo que sucede con el patrimonio básicamente es que sale de los bienes que son aportados a estas sociedades salen de la cabeza del titular, ¿sí? Y entran a ser parte entonces del patrimonio de esta persona jurídica. Entonces, si es una persona natural quien constituye la SAS, entonces esa parte del patrimonio, porque son los activos que va a aportar a la sociedad, salen del patrimonio de la persona natural y entran a ser parte del patrimonio de esta persona jurídica. Igual pasa con la empresa unipersonal. Entonces no es que haya una división del patrimonio, sino que hay un traslado de activos, por decirlo así, entre unos y otros. Dejando eso claro, entonces, con respecto a las sociedades por acciones simplificadas, el artículo 1 nos dice lo siguiente, vea, la sociedad por acciones simplificadas podrá constituirse por una o varias personas, porque ustedes me dirán, bueno, ¿y por qué no colocó entonces el resto de las sociedades? Y nada más hizo referencia a estas, porque quería traer a relación de que efectivamente una persona de alguna manera puede dividir su patrimonio sin ser eso del todo cierto, por lo que les explicaba, porque no lo está dividiendo, sino que realmente lo estás trasladando a otra persona, bien sea natural o jurídica, en este caso jurídica. Entonces no hay propiamente una división, pero de alguna manera hay unos teóricos que lo quieren hacer ver así. Por eso traigo a ustedes esta distinción y por eso traigo nada más estas dos sociedades, que son las que pueden ser constituidas por una sola persona. Esta puede ser constituida por una o varias personas naturales o jurídicas, y estas sociedades solo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted constituye
una sociedad por acciones simplificadas y esta sociedad por acciones simplificadas tiene deudas, por ejemplo, laborales, obligaciones laborales, pues entonces no podrán ir a perseguir los bienes de, de las personas, ¿verdad? Que son las fundadoras o creadoras de la empresa, de los socios propiamente dichos, sino que la persona jurídica va a responder por esas deudas solamente hasta su propio patrimonio, hasta el capital que tenga. Sin embargo, ojo, que eso es con respecto a todas las deudas. Sin embargo, cuando son obligaciones laborales, tributarias o de naturaleza, hay unas obligaciones que son trascendentes porque son de orden público. Entonces nos dice este artículo, salvo lo previsto en el artículo 42 de esta ley. ¿Sí? ¿Y qué es el artículo 42 de esa ley? Mire, desestimación de la personalidad jurídica. ¿Qué es la desestimación de la personalidad jurídica? Cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, es decir, cuando no se están pagando las obligaciones laborales, los accionistas y los administradores, ojo, accionistas y administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los aspectos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Entonces miremos que si bien la sociedad por acciones simplificadas responde solamente hasta el monto total de su patrimonio, sí, como persona jurídica, existen casos en los cuales estas obligaciones pueden alcanzar efectivamente a los accionistas y a los administradores cuando estas deudas, ¿sí?, sean por ejemplo obligaciones de tipo laboral o tributarias que son, como les venía explicando, de orden público y se haya iniciado un proceso de estimación de la personalidad jurídica y sea pues debidamente probado en vía judicial. Entonces miremos que si bien se hace un traslado de patrimonio, estas personas, ¿sí?, accionistas, no quedan del todo desligadas de su patrimonio, sino que siempre queda ahí como un remanente latente, hay una responsabilidad que de todas maneras se están asumiendo ahí. Bueno, con respecto a las empresas unipersonales, pues básicamente lo mismo, artículo 71 de la ley 222 del 95, que si bien estas empresas unipersonales, ustedes las distinguirán por sus siglas EU, por ahí algunos las podrán haber visto. Estas empresas, esto era lo que funcionaba antes de las sociedades por acciones simplificadas, antes de las AS, y básicamente era el único medio, el único vehículo que podrían utilizar las personas que quisieran constituir una empresa, pero de un solo accionista. Concepto de empresa unipersonal. Mediante la empresa unipersonal, una persona, ojo, una persona natural o jurídica que reúna las calidades requeridas para ejercer el comercio, podrá destinar parte de sus activos para la realización de una o varias actividades de carácter mercantil. ¿Sí? Entonces miremos que la persona básicamente podría constituir una sola persona, ¿sí?, una sociedad para la realización de actividades mercantiles. En el parágrafo de este artículo 71 señala básicamente lo mismo que señala acá el artículo 42 para las sociedades, para las AS. Dice que cuando se utilice la empresa unipersonal en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, el titular de las cuotas de capital y los administradores que la hubieran realizado, participado, facilitado los actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. Básicamente lo mismo, es decir, estas personas, los societarios, no terminan de quedar totalmente desligados de cualquier tipo de responsabilidad, porque pues también es muy común que las personas digan, no, es que yo constituyo una empresa y pues lo que pase con la empresa y si tiene muchas obligaciones, pues igual las personas no pueden perseguir mi patrimonio, porque pues solamente podrán perseguir el patrimonio de la empresa, ¿sí?, hasta el monto de los aportes que se hicieron, y eso no es del todo cierto. Miremos que en ambos casos existe un remanente de responsabilidad cuando se trata de responsabilidades por deudas laborales, tributarias, otras de índole de orden público. Y también que existen acciones judiciales, como en este caso la desestimación de la personalidad jurídica. Hay otra acción que se llama el levantamiento del velo corporativo. Efectivamente existen acciones para perseguir de todas maneras el patrimonio de estas personas, ¿sí?, por irresponsabilidades o por el mal manejo de estas sociedades. Bueno, pues hasta aquí tenemos el tema del patrimonio el día de hoy. Pues si bien salimos un poco
de lo que traíamos como el patrimonio de las personas y empezamos como a ahondar en otros temas, pues yo los considero también importantes como para tener una noción más general y para no quedarnos con un pedacito muy corto y básicamente unos conceptos. Pues espero nuevamente y como siempre lo es, que el video haya sido de su agrado. Espero también que se suscriban eh, a nuestro canal. Espero también que dejen todos sus comentarios, eh, apreciaciones, sugerencias en el acápite dispuesto para efectos de comentarios. Igual quien requiera este cuadrito en PDF, pues bien lo puede solicitar ahí por medio de los comentarios, me dejan el correo electrónico, ahí les será enviado. Igualmente le enviamos un saludo muy cordial a nuestra seguidora Sofía Candy. Y pues nada, igualmente esperamos que haya sido de su agrado el video y pues nos vemos en el próximo. Mil gracias por su atención.